Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la televisión pública mendocina. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo estás vos, Luz? Buen día. Un gusto enorme compartir con ustedes este nuevo encuentro en el cual vamos a estar trabajando muchos temas. La verdad que la política internacional una semana más ha estado en primer plano. Exactamente, tenemos un montón de temas para analizar en esta ocasión. Vamos a hablar con José María del Pino sobre la segunda vuelta de las elecciones de gobernador del domingo. También nos vamos a meter en la crisis sociopolítica que está viviendo Nicaragua y vamos a analizar la cumbre de Biden y Putin. Exacto, de hecho, en relación a lo que hace a Nicaragua, también vamos a ver de qué se trata el posicionamiento argentino, en relación a que se generaron varias perspectivas en cuanto a la posición argentina sobre este conflicto que se está dando en Nicaragua. Exactamente, tenemos muchísimo. También vamos a analizar los resultados de las elecciones de Perú. Vamos a entrevistar a una persona idónea, un periodista que está en Perú, para poder justamente entender qué es lo que está pasando. Vamos a hablar en un rato nada más con Augusto Álvarez Rodríguez, pero también, bueno, tenemos la propuesta de medio ambiente, la película. Tenemos un montón, pero veamos el siguiente video para poder entender qué vamos a estar hablando hoy. Estamos en contacto vía plataforma virtual con José María del Pino, periodista chileno, un amigo de la casa, justamente para analizar en profundidad qué es lo que ha dejado esta segunda vuelta en las elecciones regionales de Chile y cómo es la previa para lo que van a ser las elecciones de noviembre. Buen día, José María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, queridos? ¿Cómo están? Muy buen día. Un gusto nuevamente poder conversar con ustedes. Gracias, igualmente, José María. Bueno, lo que introducía Augusto, las elecciones en segunda vuelta, ¿sí?, de gobernadores se realizaron el domingo. ¿Qué nos puedes decir vos de estos resultados de las elecciones? Lo primero, desde el análisis meramente político, hay una resurrección o al menos un alivio, un envión anímico importante para la centroizquierda chilena que había hecho aguas en el proceso de convencionales constituyentes. Cuando digo centroizquierda me refiero en el fondo a la exconcertación, ¿no? A la coalición de Lagos, de Frey, de Michelle Bachelet y de Elwin, y ellos habían terminado relegados a ser la tercera, sino cuarta fuerza política del país después de las elecciones de convencionales constituyentes. Y eso evidentemente que había sido un golpe muy fuerte para ellos, aun cuando a nivel municipal habían tenido resultados un poco mejores. En la segunda vuelta de gobernadores regionales, lo que ha ocurrido es que ellos han tenido 10 triunfos en 14 de las regiones. Y eso demuestra en algunas regiones contra la derecha, en otras regiones contra la izquierda, por el otro lado, como en el caso de la región metropolitana. Y eso demuestra, digámoslo así, que aún tienen vigencia y que efectivamente pueden ser competitivos en elecciones para aquellos que los estaban dando por muertos. Ya sabemos, como siempre, que en la política no hay que dar por muerto absolutamente a nadie. Pero la alarma, la señal de alerta es que aquí ha votado solamente el 19,5% de la población en una elección de segunda vuelta para un cargo que está recién creado, que no necesariamente la gente lo conoce en acción, no necesariamente la gente sabe todas las atribuciones que tiene. Incluso la ley aún no termina de entregarles todas las facultades que va a tener el cargo. Fue a votar muy poca gente en segunda vuelta y por eso hace que cualquier conclusión que se pueda sacar respecto a la interpretación política haya que hacerle siempre ese matiz porque realmente no sabemos o sí sabemos en verdad cuánta gente se movilizó y por qué se movilizó, y a mí me da la impresión que los que se movilizaron a votar eran los votantes más ideologizados de cada una de las coaliciones y en eso la exconcertación tuvo mayor capacidad de llevar gente a votar. José María, en este contexto en el cual mucha de la discusión previa a esta segunda vuelta se daba entre los candidatos de una izquierda más marcada a la socialdemocracia, algunas interpretaciones ante digamos, la baja medición de la derecha hablaban de que podía existir un voto de miedo de los sectores de derecha que se desplace a la centroizquierda. ¿Vos crees que esto puede pasar?
Sí, puede pasar. O sea, en la medida que Chile Vamos, que es la coalición de gobierno de derecha, no sea capaz de levantar a un candidato competitivo, lo tiene. Ojo, en este momento el candidato que lidera las encuestas es de su sector, no es de la izquierda. Pero supongamos que ese candidato se desinflara, perdiera votos en la encuesta, a mí no me cabe la menor duda que siempre hablando de la derecha militante, o sea, aquí hagamos una distinción, yo siempre digo, hay un voto de derecha duro en Chile, duro, a todo evento, se puede estar cayendo el mundo, pero siempre va a votar por la derecha que es de alrededor de un 20 y tantos %. Pero hay un voto estable de la derecha, que no ha sido menos que eso en casi toda nuestra historia, que es más o menos entre un 35 y un 40%, que es una muy buena base de votos. Y después tú tienes los triunfos circunstanciales de la derecha, que es cuando logran cautivar al votante de centro, a sectores de clase media amplio, como con Piñera, que llegaron incluso a marcar 54 puntos. El 22% de ese voto duro, que está ideologizado, no te quepa la menor duda que si en algún momento ven que el candidato de su sector no tiene ninguna opción de ganar, van a votar por el candidato de izquierda más moderado. O sea, ese es un escenario que en Chile es factible y de hecho en Chile ocurrió en la década de los 60 cuando en la elección de Eduardo Frei Montalva con Salvador Allende ocurre el naranjazo, ¿no? Que la derecha renuncia a su propio candidato para apoyar a Frei Montalva con el ánimo de que no saliera Salvador Allende. Gana Frei Montalva, pero Salvador Allende termina siendo presidente igual 5 años después. Así que es algo que ha ocurrido y que podría ser perfectamente factible, pero por ahora a mí me da la impresión que Chile Vamos no solo tiene uno, sino que un par de candidatos competitivos y por tanto ese escenario yo lo veo un poco más lejos. Veo ese escenario aún como una discusión muy de élite, no lo siendo ni a nivel de calle en el fondo. Yo creo que la gente termina votando por quien le gusta. Bien. Te consulto, José María, la última pregunta de mi parte. ¿Cómo los resultados de las elecciones de gobernación, que resultó siendo el gobernador de la región metropolitana, Claudio Carrión, creo que es el apellido? Claudio Rego. Rego, perdón, ahí está. Claudio Orrego, el candidato terminó ganando desde Unidad Constituyente, el demócrata cristiano. Terminó ganando. ¿Cómo estos resultados en la región metropolitana terminan influyendo o determinando o no las elecciones de noviembre? A ver, yo creo que revitalizan a un sector que no había inscrito primarias presidenciales, porque recordemos que el Partido Socialista de Chile quiso irse con el Frente Amplio y con el Partido Comunista y no llegaron a acuerdo, y 3 horas antes del cierre de horario para inscribir primaria, volvió con la cola entre las patas a llamar a la democracia cristiana y a la centroizquierda y a decirle, miren, en verdad quizás podríamos... Y ahí la centroizquierda y el resto le dijeron, no, si esto no es chiste. O sea, tú en la mañana nos notificaste que te ibas, ahora que ellos te rechazaron nos estás diciendo que vuelve. Entonces se había desfragmentado ese sector. Y el triunfo de Orrego los hace enfrentar esto con un nuevo ímpetu, ¿no? Ganan la gobernación de la región más importante, la DC ya ha ido recomponiendo su relación con el PS, se han ido reconciliando, y ahora dicen, mira, no inscribimos primarias legales, pero puede que inscribamos primarias convencionales. Y la democracia cristiana tiene a la candidata mejor aspectada de la centroizquierda, que es Yanna Proboste, la actual presidenta del Senado, y el Partido Socialista tiene a la ungida de Bachelet, que es Paula Narváez. Entonces es muy probable que tengamos una primaria organizada por los partidos, no una primaria legal, por ahí por el mes de agosto-septiembre, entre Paula Narváez y Yanna Proboste. Y si no es así, van a elegir derechamente, muy pragmáticamente, a la candidata que mejor marque. Pero el triunfo de Orrego lo que hace es revitalizar la opción de que la centroizquierda es capaz de ganar una elección, y a la derecha le demuestra que en el peor de los casos, que a segunda vuelta pasara Daniel Jadwe, por ejemplo, con Yanna Proboste o con Paula Narváez, le demuestra que en segunda vuelta la suma de derecha más izquierda, más centro-izquierda, le puede ganar tranquilamente a un candidato comunista. José María, te pregunto cortito la última. ¿El triunfo de Orrego en la región metropolitana se puede entender como una suerte de derrota de Jadwe? Jadwe se la jugó muy fuerte por Karina Oliva, muy fuerte. Le hizo campaña activamente, de hecho... El resto del Frente Amplio, porque él está compitiendo en una primaria interna con un candidato muy interesante en Chile, que es Gabriel Boric, que es joven, es de la revolución universitaria del 2011, y hubo
de hecho, fricciones dentro del Frente Amplio. Le dice, o le mandan a decir los dirigentes del Frente Amplio al Partido Comunista, que son aliados en esta coalición, oye, si Karina Oliva es la candidata nuestra, o sea, tú la estás apoyando porque está en la misma coalición, pero la candidata es del Frente Amplio, ¿no? No es del Partido Comunista, ¿no? Pero claramente a Karina Oliva se le veía mucho más cercana y mucho más tranquila con Daniel Jadwe. Él se la juega muy fuertemente. Yo no sé si mide no se puede juzgar sobre la penetración de sus ideas respecto a esta elección. Yo creo que algo que me es importante fue que Daniel Jadwe no fue capaz de arrastrar a su electorado para que fueran a apoyar masivamente a Karina Oliva. Y eso sí podría ser interpretado. Un segundo punto sobre Jadwe. En la encuesta de las últimas 4 semanas, Jadwe no sube, solo baja. Poco, pero baja. Entonces, aquí las encuestas en Chile son bien malas, seamos francos. Hace como 6 años que no le chuntan a nada. Pero tenemos que ir revisando. Lo que sí miden es como el momentum, ¿no? La tendencia. Entonces tenemos a Lavín, que es el candidato Chile Vamos, plantado de manera estable, a Jadwe bajando levemente, a Yanna Proboste subiendo como la espuma, y a Sichel, que es el otro candidato de la centro derecha, subiendo un poco más lentamente, pero subiendo y siendo muy competitivo con Joaquín Lavín en la primaria presidencial. Entonces, es importante saber que Daniel Jadwe sigue siendo una opción amplia de ser presidente en Chile, pero que el último tiempo, algunas declaraciones y el resultado de Karina Oliva han parado un poco el ímpetu con el que irrumpió, ¿no? Y que lo podría hacerse transformar en el primer presidente electo del Partido Comunista abierto y derecho, no como el caso de Pedro Castillo en Perú, ¿no es cierto?, que es un partido creado por ellos, no, un partido comunista de más de 100 años en Chile. Yo no sé en cuántos años no habrá habido en el mundo un candidato democráticamente electo del Partido Comunista, de la Internacional Comunista. José María, te agradecemos muchísimo este contacto y por supuesto te agradecemos la claridad y seguramente te vamos a estar contactando a la brevedad después de las primarias. Encantado, cuando quieran. Las primarias van a estar muy interesantes. Yo creo que nos van a dilucidar un poco el naipe para que podamos tener una nueva conversación que vale la pena tener, ¿no? De partida, y algunas claves para quienes nos quieren seguir desde Mendoza. Va a ser muy importante ver a qué primaria va a votar más gente. Claro. ¿Ya? Esa es la primera clave. ¿A cuál va a votar más gente? Si Chile Vamos logra llevar a votar más gente que el Frente Amplio, entonces yo creo que tiene una opción todavía en la presidencial. Si Chile Vamos no va a votar mucha gente, yo creo que ya se les pone muy cuesta arriba y que el Frente Amplio y la centroizquierda van a terminar definiendo quién va a ser el presidente de Chile. Perfecto. José María, un gusto enorme. Estamos en contacto. Un abrazo. Que estén bien. Buen día. Buen día. Con nosotros José María del Pino, dándonos una perspectiva muy clara, muy precisa en relación a la realidad que ha quedado en materia política post segunda vuelta en las elecciones regionales a gobernador por primera vez. Exactamente, como siempre, interesantísimo la postura y la interpretación de José María del Pino, pero nosotros tenemos que cambiar de tema, el tiempo nos corre básicamente. Totalmente. Y nos vamos a ir a Nicaragua ahora para analizar la crisis sociopolítica que está viviendo este país, principalmente en las últimas semanas, dado el arresto y la detención de más de 15 opositores. Dentro de esos 15 opositores habría 4 candidatos a las elecciones presidenciales que están previstas realizarse el 7 de noviembre. Según ha denunciado lo que sería la oposición, esto se trataría de una estrategia del gobierno de Daniel Ortega, que es el presidente que está desde 2007 a la actualidad, para quedarse nuevamente en las elecciones, ser elegido él y que no haya ningún tipo de oposición. La situación es muy compleja, es una situación difícil en materia de derechos humanos. En los últimos años, Nicaragua ha sido objeto de críticas en relación al rol de los distintos actores políticos, de los distintos referentes, y esta situación no elude esa realidad, sobre todo en el sentido de las distintas posiciones que se han tomado por la comunicación y que generó la OEA con Luis Almagro a la cabeza principalmente. Exactamente. Bueno, básicamente la OEA lo que hizo fue repudiar y condenar la detención de estos candidatos y políticos opositores y a través del repudio exhortan a que se realicen unas elecciones libres y justas y que cumplan con los requisitos y los acuerdos que se habían realizado el año pasado con la OEA mediante para actualizar el mecanismo de las elecciones, cosa que no se ha celebrado y tenían el tiempo límite hasta mayo.
Ahí de la cantidad de personas, de países que votaron, 26 votaron a favor de la resolución de la OEA y 5 se abstuvieron, dentro de los cuales estuvo Argentina. Esa situación es interesante desmenuzarla, trabajarla en profundidad, en el sentido principal de entender cuál es el voto que genera la Argentina. La Argentina vota en forma de abstención y el argumento concreto por parte de la Cancillería Argentina hace una referencia concreta a que la Argentina pretende que no exista un intervencionismo sobre la realidad que se está dando en Nicaragua, a lo que, si bien de hecho con México en forma conjunta elevan una nota rechazando y repudiando todas las situaciones en falta de los derechos humanos, lo que hace Argentina es tratar de proponer también en forma consecuente con lo que fue el grupo de contacto en su momento en el conflicto de Venezuela, hacer una referencia a que no haya intervencionismo y que sean los propios actores nicaragüenses con los organismos internacionales de la mano los que puedan llevar adelante esta compleja situación. Sí, el tema de esto ha sido muy criticado, principalmente por la oposición también en cuanto a la postura de Alberto Fernández, o sea, del gobierno de Alberto Fernández, puntualmente porque en julio del año pasado había decidido en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, había votado en contra de Nicaragua. Pero es lógico lo que plantean de tratar de no intervenir en la política interior de Nicaragua. En base justamente a por qué Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, ha detenido a estas entre 13 y 15 personas, lo que aducen es que estas personas han cometido delitos de incitación a la insurrección, incitación a la invasión extranjera, ese era el término que quería utilizar, y lo que ha utilizado es la ley 1055, que es la ley de soberanía del pueblo, o sea, de la soberanía y del pueblo, para acusarlos y también inhabilitarlos. Nosotros queríamos traerles también un testimonio porque el sábado pasado, en un programa que tenemos en Enlace Internacional Radio, en Radio Nacional, pudimos entrevistar a una de las líderes opositoras, ¿sí? A Ana Margarita Vigil. Ella es la dirigente del movimiento Unamos y que de hecho nosotros la entrevistamos el sábado y el día domingo fue detenida por el gobierno de Daniel Ortega. Escuchamos un pedacito de lo que ella nos decía en cuanto a qué es lo que están pidiendo con respecto a la comunidad internacional. Bueno, nosotros creemos que esta oleada es una oleada en la que muchos vamos a terminar en la cárcel y estamos dispuestos porque pues aquí estamos dispuestos a seguir luchando y a seguir dando la voz y la denuncia de lo que está pasando en Nicaragua. Daniel Ortega y Rosario Murillo están en una faceta absolutamente descontrolada, muy desesperados porque saben que no han podido apagar la rebelión popular, porque saben que no tienen el voto de la gente, que saben que lo único que tienen es los órganos de represión y a la policía y a las instituciones del Estado completamente controladas, pero que Nicaragua ha salido de otros dictadores y va a salir de otro dictador. Entonces aquí habemos muchos y muchas en Nicaragua que lo que le estamos diciendo es aquí aquí seguimos y aquí seguimos en la lucha pase lo que pase. Y quiero decirte que sí, que la situación es muy complicada, que hay las familias de presos políticos, familias de asesinados que son permanentemente hostigadas por la policía, líderes opositores que están siendo amenazados y hostigados por la policía, pero que no nos callarán. Y eso, para mí, lo fundamental es la historia nos ha dicho que los nicaragüenses sabemos salir de los dictadores y que vamos a salir de este dictador también, pero necesitamos del apoyo de la comunidad internacional y yo quiero recalcar el rol de liderazgo que puede jugar Argentina y el apoyo que le pedimos a la comunidad internacional para poder abrir canales para que hayan elecciones libres en Nicaragua. No estamos pidiendo intervención, no estamos pidiendo lo que estamos pidiendo es simple y sencillamente que nos ayuden a que se respeten los convenios de derechos internacionales que ya Nicaragua ha firmado, la Carta Democrática Interamericana y el derecho soberano de las y los nicaragüenses de poder elegir y ser electos y de vivir en libertad y que puedan liberarse los presos políticos y cese el hostigamiento. Eso es lo que pedimos.
Escuchábamos a Ana Margarita Vigil, opositora en Nicaragua, hoy detenida un día antes en una entrevista que generamos con ella, justamente dando una perspectiva y demostrando también esta situación que pone en una variable muy compleja al gobierno de Daniel Ortega. Así que es un tema que vamos a seguir en lo inmediato, vamos a tratar de dar un relevamiento constante, pero ahora nos vamos a los Estados Unidos y nos vamos principalmente a Ginebra, Suiza. A Ginebra, exactamente, nos vamos allá. ¿Por qué? Porque ahí es donde se celebró la reunión bilateral tan esperada entre Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Vladimir Putin, presidente de Rusia. Exactamente, una bilateral hiperesperada, la verdad que yo lo interpreto como un hito histórico cada encuentro que se da entre ambos presidentes, dado que la comunidad internacional queda especulando, interpretando justamente todo lo que representa. Encima de lo que estaba pasando ahí minuto a minuto y bueno, finalmente se llevó a cabo una cumbre que no se puede decir que ni que fue hostil ni tampoco fue amistosa. Fue una cumbre positiva, según Biden, y constructiva, sin hostilidades, según Putin, en donde se trataron ciertos temas que llegaron a algunos acuerdos, como por ejemplo volver a cada uno de los embajadores de los países a que vuelvan a sus respectivas embajadas. Recordemos que habían sido llamados a sus países después de que Biden llamara asesino a Putin y bueno, han acordado el regreso entonces de los embajadores y algunos temas en particular, pero fue evidente la tensión, ¿no? Totalmente, de hecho la entendemos positiva a esta bilateral partiendo de la base que encontramos este momento de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia como el de más bajo nexo o diálogo desde la posguerra fría. Exacto. También entender que los 3 puntos fundamentales de este diálogo de alrededor de 4 o 5 horas hicieron eje en materia... En realidad fue de 3 horas y media. 3 horas y media, bueno, sí. Entre comitivas, por ahí se extendió un poquito más, y hacemos referencia a derechos humanos, que es un tema que Estados Unidos lo puso sobre la mesa, la relación y el rol de China, y también entender lo que es la ciberdelincuencia. Digamos, son los 3 temas en los que mayor eje se hizo, han generado algunos compromisos, pero también la intención de Estados Unidos de condicionar a Rusia por los reclamos que hacen en relación a lo que es Crimea, a lo que es el conflicto con Bielorrusia, al posicionamiento que vaya a tomar Estados Unidos en relación a un potencial acuerdo con Irán en materia nuclear. Entonces son distintos puntos que se ha generado una apertura. ¿Es positivo? Sí, pero están todos los desafíos por delante. Sí, están todos los desafíos por delante y qué puntual el tema, lo importante, el gran tema fue ciberseguridad, porque los otros temas sí se trataron, pero ahí en ciberseguridad hubo tensiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el primero en hablar después de la bilateral, una cuestión importante, no fue una declaración en conjunto, no una conferencia de prensa en conjunto, sino que primero Putin y después Biden. Eso también en cierta forma se les criticaba de que no habían podido lograr estar los dos en una conferencia en el mismo momento. Putin lo que dijo es que habían hablado sobre ciberseguridad y que van a empezar las negociaciones en base justamente a una mesa de diálogo para tratar estos temas de ciberseguridad, pero dijo que, bueno, Estados Unidos le reprochaba que desde Rusia se realizaban estos ciberataques, pero además dijo que la mayor cantidad de ciberataques vienen desde Washington. Exactamente, o sea que hay que ver también la perspectiva de quién lo posiciona y de qué forma lo ponderan. De todos modos, a este tema lo vamos a estar continuando, lo vamos a seguir de cerca, sobre todo por lo que ha representado esta gira de Biden, en la cual estuvo en contacto con la OTAN, estuvo con el G7, una gira de 8 días que culminó con esta bilateral, pero lo vamos a continuar. Y ahora no te vayas, que vamos a tener una entrevista interesantísima para interpretar nada más ni nada menos que el proceso electoral que se ha dado en el Perú y todo lo que viene, ¿no? Exactamente, una entrevista súper interesante con un periodista en Perú, con Augusto Álvarez Rodríguez, en un ratito nada más, después del bloque. No te vayas. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos Enlace Internacional y como te anticipamos tenemos una nota interesantísima para poder analizar la realidad en materia política electoral del Perú. Exactamente, ya estamos en comunicación con quien anticipábamos, un periodista en Perú, con Augusto Álvarez Rodríguez, que además es columnista del diario La República. Buen día, Augusto, ¿cómo estás? Un placer poder estar en contacto con vos. Muy buenos días, Luz Fauri, Augusto. Encantado de estar con ustedes.
Igualmente. Bien, le consultamos, ¿qué está pasando en Perú en estos momentos? Se conoció esta semana que Pedro Castillo habría superado a Keiko Fujimori por más de 44.000 votos, pero todavía no ha sido proclamado presidente. ¿Qué está pasando en Perú? Bien, lo que está pasando es que las elecciones fueron el domingo 6 de junio y fue una llegada muy apretada, y esa noche aparecieron encuestas. Primero, la típica encuesta que aparece cuando justo acaba la hora de votar, el boca de urna, y no sé cómo en Argentina le llamen, pero ahí salió ganando Keiko Fujimori por 0.6 puntos porcentuales. A las 10 de la noche apareció ya la encuesta, que es el conteo rápido, que es una encuesta en mesas y que se suele ser muy preciso, y ahí pasó adelante Pedro Castillo por una diferencia de 0.4 puntos porcentuales, que son estos 44.000, 45.000 votos. Y a partir de ahí, lo que ha ocurrido es que con una llegada tan apretada y en un contexto tan polarizado, porque en esta segunda vuelta lo que han coincidido son dos visiones muy diferentes de cómo entender el futuro, el manejo de la economía, el manejo de la política. El país se ha polarizado como muy pocas veces se ha visto, y hay pues enfrentamientos en los medios, en los chats familiares, en los trabajos. Hay una convulsión enorme en el país de mucha tensión, pero lo que ya es evidente a raíz de esa encuesta y de esos resultados, y que se convalidan con lo que la autoridad electoral ha dicho, es que ha ganado Pedro Castillo. Sin embargo, lo que ocurre es que ha ganado por una diferencia de 44.000 votos, pero el fujimorismo, que es lo que representa a Keiko Fujimori, la rival de Pedro Castillo, ha presentado pedidos de invalidar mesas electorales por un total de unos 200.000 votos. Y eso es lo que está en discusión, si es que el plazo en el cual debían presentar esos reclamos es el correcto o no. Y entonces lo que ocurre es que, por un lado, el fujimorismo ya está hablando que hay un fraude electoral, y en el caso de Pedro Castillo lo que está diciendo es que le quieren robar la elección. Y esto ocurre con manifestaciones todos los días, marchas de la gente, peleas y discusiones. Y mientras eso ocurre, para darle más sazón a este caldo, pues aparecen comunicados de oficiales en retiro de la Fuerza Armada que lo que dicen es: esto hay que invalidarlo, hay que ir a otra elección porque se ha hecho fraude. Y entonces hay sectores políticos que dicen lo mismo, y ayer hubo una conferencia de prensa, para terminar, que Keiko Fujimori con sus abogados salió y dijo que en verdad ella había ganado en mesas y que le han robado la elección. Por tanto, esto se ha complicado mucho, y falta que se resuelvan estos pedidos de invalidación que ha presentado el fujimorismo, lo cual debe ocurrir en el mejor de los casos al final de la siguiente semana. Por tanto, tenemos como unos 10 días de gran emoción. Augusto, en relación al rol que ha tenido la Justicia Nacional Electoral, las distintas regiones también en materia electoral, y el rol de los organismos internacionales, ¿cuál es tu lectura en relación a lo que pueda llegar a venir en cuanto al reconocimiento o no de este resultado electoral? Mi lectura es que la autoridad electoral, no ha sabido manejar los ataques que han ido contra ella en los últimos 2-3 meses, porque el tema de que había fraude no es reciente, lo viene repitiendo un sector desde hace 3-4 meses. Pero lo que hay es que esto es típico que ocurra, y lo que ha habido es veedores internacionales que han certificado la calidad de la elección, del proceso, que ha sido muy normal. Evidentemente, en toda elección hay pues algunas irregularidades por aquí y por allá, pero eso es parte de la fiesta. En un partido de fútbol hay jugadas arteras por aquí y por allá, pero eso no te lleva a que el partido sea un fraude en general. Y entonces eso es lo que está ocurriendo. Pero sí hay voluntad de un lado de decir que hay fraude. Pero mi mejor impresión de cómo veo las cosas, es que ha sido una elección bien hecha. Bien. Le consulto, Augusto, en base a esta postura de Keiko Fujimori de argumentar que hay fraude, también sin presentar pruebas contundentes, pero lo que me pregunto yo es cómo deja el escenario político y esta tensión, porque el permanente hecho de convocar o decir que hay fraude no convoca en cierta forma a estas manifestaciones. De hecho, usted mencionaba recién el llamado de ex generales retirados de las Fuerzas Armadas, y hasta hubo una incitación por parte de un presentador de televisión a que se tome el Palacio de Gobierno.
Sí, pues mira, no es muy original, por favor, decir que lo que está ocurriendo en el Perú es a la escala peruana, en el espacio peruano, con la tropicalizado al Perú, es lo que más o menos el señor Trump quiso hacer en Estados Unidos. Es de gente que se pinta las caras, que acá también lo están haciendo, de gente que dice que hay fraude y que están luchando por el futuro de ellos y de sus hijos y de la democracia, y que estamos al borde del abismo y que el Perú va a caer en manos del comunismo, del terrorismo y del chavismo. Entonces esos son los discursos y eso es lo que está ocurriendo. Tienes toda la razón. Augusto, en relación a los efectos que ha generado esta elección en materia económica, política, en el Perú podemos ver que en un país que ha tenido un crecimiento del PBI permanente sostenido en los últimos 10 años, se ha generado una devaluación real en la bolsa, se ha generado una devaluación del sol ante el dólar, también y con un desafío concreto en relación a que por ahí el voto que se ha orientado hacia Castillo es la respuesta de que no haya llegado la presencia del Estado a todos los peruanos. ¿Cómo crees vos que podría resolver Castillo potencialmente como presidente, como virtual presidente, estas situaciones para proyectar un gobierno estable? Ese es el problema, Augusto, porque lo que ocurre es que capítulo 1, la economía peruana, como en general en América Latina, tuvo un crecimiento en las últimas 3 décadas espectacular. El Perú se volvió un país que tenía un nivel de pobreza el año 1990 de alrededor del 60% de la población, y eso se redujo al 17% al año 2019. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que ha sido, como en muchas partes, un crecimiento desigual, donde los beneficios no han llegado a un sector importante de la población. Y también es cierto que en el Perú hemos tenido muchos años, nos sacábamos en las revistas de finanzas de la región los premios al mejor ministro de Economía, al mejor presidente del Banco Central. Nunca nos ganamos el premio del mejor ministro de Educación, la mejor ministra de Salud y en los temas sociales. Y entonces lo que ha habido es un problema de un crecimiento muy potente, con un progreso enorme, pero con una oferta de servicios públicos deplorable. Y en eso llegó la pandemia. Y lo que la pandemia hizo es, ante esa carencia de infraestructura social fundamental, fue devastador. Entonces, en solo un año, la clase media se redujo de 46 a 34%. La pobreza aumentó en solo un año en 10 puntos porcentuales y pasó de 20%, 19% a 30% de la población. El PBI, el Producto Bruto, el año 2020 cayó en 11%, más de 11%, 11.5%. Entonces, lo que ha habido es un efecto devastador sobre el país, en la parte económica, sobre la gente. La familia se ha gastado sus ahorros y ha quemado como ilusiones de un futuro estimulante. Ahí llegó la elección y esto explica que alguien como Pedro Castillo, que la verdad que no era una persona conocida hace 3 meses, surge y se lleva la elección con un lema muy potente pero muy sencillo, que es no más pobres en un país rico, lo cual es cierto. El problema ahí es que el señor Castillo no ha dado en toda la campaña un plan económico, no ha mostrado cuál es su equipo técnico que lo va a acompañar, y ya pasadas 3 semanas de la elección seguimos en lo mismo. Lo que ocurre es que el señor Castillo es una incertidumbre enorme de qué es lo que pueda significar, y ahí está el grave problema, que lo que ha habido es una expresión de protesta a favor de Castillo, pero ahora el señor Castillo tiene que ordenarse y organizarse mejor para estar a la altura del desafío, y hasta ahora no lo está haciendo bien. Bien, y Augusto, en base a este tema en particular, salió esta semana un asesor de Pedro Castillo a dar un poco de calma al sector empresario, también en el hecho de que garantizar que no se iba a estatizar las empresas ni se iba a expropiar la propiedad privada. ¿Cree que este asesor puede ser parte o formar parte del equipo de Pedro Castillo? Sí, creo que es el señor Pedro Franqui, que es lo más probable que sea el ministro de Economía. Pero vamos, que eso genere confianza en el sector empresarial, no tanto. La inversión ha visto a Pedro Franqui como una opción de alivio, pero hace unas 2 semanas estaba en una reunión en un Zoom con una conferencia en Inglaterra, y con Pedro Franqui, que es un amigo mío, yo le decía: Pedro, ¿cómo estarán las cosas de mal
que tú al mando de la economía eres una señal de alivio para el sector empresarial, pero tampoco, es decir, las cosas Claro. No van a ser, y creo que además todo lo que ha hablado Pedro Castillo en la campaña es que él dice que no va a estatizar, pero se pasó 2 meses de plaza en plaza diciendo que iba a estatizar la minería, las telecomunicaciones, el gas, el petróleo. Casi que faltaba que si un gato pasaba por ahí decía lo estatizamos. Hasta en la Entonces, reforma de la él tiene Constitución también había propuesto. reformar la Constitución, propuso volver al sistema de sustitución de importaciones, que es como ya es pedir música de los años 50 según una discoteca, ¿no? Es bonita, pero se sabe que no entusiasma mucho a la gente ahora. Claro. Augusto, ¿puede ser Verónica Mendoza la pieza que le brinde ese complemento que estás planteando en relación a equipos técnicos, a una visión no tan dura, sino más progresista que de izquierda, que tan de izquierda? Puede serlo, pero primero, yo creo que Pedro Castillo no se sabe qué cosa es, si es tan radical o no, porque Pedro Castillo fue miembro o fue postulante a cargos públicos por el partido de Alejandro Toledo, que era un partido de centro-derecha. Entonces no se sabe qué piensa Pedro Castillo, pero creo que Verónica Mendoza ciertamente es una versión más edulcorada, digamos, del radicalismo que ha hablado Pedro Castillo, pero creo que si el señor Castillo quiere convocar inversión, quiere dar confianza, por ese lado, la señora Mendoza no es suficiente, que va a tener que dar un salto un poco más allá hacia un centro que le dé una estabilidad económica. Pongo un ejemplo, cuando Ollantumala, que era otra opción de izquierda que fue presidente, ganó la elección, al día siguiente la bolsa se derrumbó en 12%, tuvieron que cerrar la bolsa, el tipo de cambio se fue a las nubes, y esa noche lo que dijo Ollantumala fue: tranquilos muchachos, el presidente del Banco Central va a ser ese señor Julio Velarde, que sigue siendo el presidente del Banco Central hasta ahora, y el ministro de Economía va a ser esta persona. Y entonces todos los mercados entendieron, y entonces todo comenzó a fluir con normalidad. Creo que Pedro Franque ni Verónica Mendoza dan esa sensación de tranquilidad. Augusto, le consulto qué es lo que va a pasar ahora también, bueno, en el caso de que efectivamente Pedro Castillo sea promulgado el presidente y ya empiece el 28 de julio su mandato. ¿Qué puede pasar con el Congreso? Porque, bueno, tampoco tiene una gran mayoría, no hay grandes mayorías. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Puede perder legitimidad inclusive de su propio partido, Pedro Castillo? Porque no es un partido que él haya creado. Pues Pedro Castillo no tiene un partido. El partido es de propiedad de un señor que se llama Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es un médico que ha vivido en Cuba unos 10 años y es un comunista así orgánico, muy militante. Y él fue gobernador de la región, una región importante en el centro del país, y tuvo que dejar la región porque fue condenado por corrupto. La verdad fue esa. Y entonces él tenía un partido político inscrito y le dijo: ¿ahora qué hago con esta inscripción? Entonces le dijo: oye Pedrito, ¿por qué no te vienes acá? Entonces invitó a Pedro Castillo, y Pedro Castillo fue el candidato del partido de Cerrón, donde el financiamiento lo puso Cerrón y donde el plan de gobierno lo puso Cerrón. Y el plan de gobierno del señor Cerrón es un himno a las estatizaciones, es un himno, por ejemplo, en el tema de libertades democráticas, el capítulo de libertad de expresión. Yo sospecho que si Stalin reviviera le diría: esto es un poquito exagerado, ¿eh? Porque habla de qué programas va a cancelar de la televisión y qué medios no deben aparecer, porque todo debe estar al servicio del pueblo, o sea, muy en el estilo Gramsci. Claro. Y entonces eso es lo que es el partido de Castillo, que no tiene partido, lo que tiene es alguien que lo invitó. Y últimamente está lanzando, ahora que Castillo tiene estos acercamientos con otra gente, Cerrón publica tweets, que es como se comunica, y dice: por si acaso les advierto que los invitados no deciden acá, sino los del partido. Ya no se sabe si está hablando del señor Franque o está hablando de Pedro Castillo. Entonces, Castillo no tiene bancada parlamentaria, tiene una bancada que depende en la mitad por lo menos. Ellos tienen 37 votos en un Congreso de 130. De esos, la mitad pueden ser de Pedro Castillo, en un Congreso que está muy fragmentado, donde nadie tiene mayoría y donde viene un despelote previsible de todas maneras, donde va a ser
todo imprevisible y donde hay más o menos como tres bloques. Un bloque de derechas Sí. que van con sangre en el ojo y van a embestir, pero como toro molesto contra el gobierno. Un bloque de izquierdas, que también es un tercio en el Congreso, y un bloque al medio muy disperso, muy variado, que va a ir formando alianzas según la ley, lo Bien. cual es un Congreso bien desordenado. Y en base a esto, Augusto, ¿podría llegar a, o sea, teniendo en cuenta lo que ha venido pasando en los últimos años, bueno, la moción de censura a Martín Vizcarra, ¿podría llegar inclusive apenas asuma que le generen una moción de censura? Señor, al presidente Castillo. A Castillo, Sí, pues exacto. mira, en estos días, el tema de estos 2 últimos días es la posibilidad de un golpe de Estado. La verdad, lo hablaría así de claro, porque lo que hay es, por un lado, el fujimorismo diciendo que le han robado la elección y dando argumentos, etcétera, en esa línea. Hay un lado político, y entonces están hablando algunos políticos peruanos, hay hasta expresidentes de otros países como Pastrana de Colombia, acá en Lima, interviniendo, comentando y diciendo que hay un fraude. Y hay un lado militar, donde están estos anuncios y esas cartas que van de militares retirados, en una costumbre en el Perú, no sé si ocurre en Argentina, pero que es que los militares en retiro hablan por lo que no pueden hablar los militares en actividad, pero funcionan como su parlante. Y entonces hay el riesgo que haya un golpe en camino. Que se vaya a concretar, no lo sé. Y eso va a depender de muchas cosas, del manejo político del gobierno, porque además sería un golpe contra este gobierno transitorio y contra el gobierno que se estaría formando. Pero me parece que el señor Castillo está como pedido antes de jurar el cargo o incluso después de jurar el cargo. Lo cual, debo decir, no es novedad, porque los últimos 5 años, en el lustro político que está acabando, nos lo hemos pasado con entre un desafío, el clásico del campeonato, la disolución del Congreso. Y entonces hemos tenido 4 presidentes en estos últimos 5 años. Augusto, en relación a esto que planteas y lo que se dio en relación a las protestas cuando Merino asumió el poder y un potencial golpe de Estado en Perú, ¿puede ser que parte de la élite política, empresarial del Perú le esté faltando capacidad de escucha, sobre todo con este crecimiento del voto hacia Pedro de Castillo, para interpretar las necesidades reales de los ciudadanos en general del Perú, sobre todo entendiendo este voto fraccionado, ¿no? Que vemos en Lima un foco muy fuerte de Fujimori, en algunas provincias del norte, y después todo lo que es sur, cordillera y selva acompañando a Castillo? Pues no solo de los sectores, Augusto, que has mencionado, sino en general. Esta ha sido una segunda vuelta absolutamente polarizada y muy absurda, porque en vez... A ver, estos 2 candidatos que llegaron a la segunda vuelta, juntos no sumaban más de 30% del voto. Por tanto, había 70% del país que no había votado por ellos. Y entonces había una desazón grande. Yo, por ejemplo, soy entre los que me siento que yo perdí en la primera vuelta, incluso antes, porque eran 2 candidatos que generaban mucho rechazo en muchas partes del país. Y en el país, en vez de los sectores con peso político, en vez de dedicarse en estos 2 meses de segunda vuelta a establecerle desafíos, a ponerle condiciones, a sacar compromisos de buen comportamiento de ambos candidatos, estos sectores lo que se dedicaron fue a tomar partido por uno o por otro. Y eso ha sido muy malo, porque al final esto continúa hasta ahora y no hay esta capacidad crítica de decirles, oye, ¿cómo tú me garantizas que vas a ser alguien que vas a respetar la Constitución, que vas a tener un manejo económico prudente, que permita salir adelante y atender las legítimas demandas sociales que hay en este momento, que son enormes? Eso es lo que no existe, y entonces no ha habido esa capacidad de tender puentes, y ahora lo estamos viendo con esta situación mucho más polarizada. Si se pensaba que acabada la elección se iban a establecer, ya acabó el partido, intercambiamos las camisetas y vemos el futuro diferente, no, esto se ha polarizado y entonces sigue con un ánimo de pelea que siento que es muy malo para poder construir espacios de interacción entre los diversos sectores del país, y eso incluye al sector, a los empresarios también. Yo he sentido en los empresarios, con todo el discurso tan extraño que tiene Pedro Castillo contra la inversión privada, un ánimo de decir, bueno, ya acabó la elección, vamos a ver, a conversar y escuchar qué propone el señor Castillo para sacar esto adelante. Pero el señor Castillo no habla mucho, es el problema, no dice nada y deja toda la interpretación.
Pongo un ejemplo. Hace 2 días hubo una conferencia de prensa con la prensa extranjera del señor Castillo. Entonces todos querían escuchar qué iba a decir el señor Castillo. Había una mesa donde estaba el señor Franque, su vicepresidenta y la silla vacía de él. Él llegó tarde y entonces llegó, se sentó y casi que todo lo que dijo fue: ¿cómo están? Qué gusto, va a ser un gobierno del pueblo, ya me voy. Y no sé cuál es el entendimiento que tiene Castillo lo que es una conferencia de prensa, que usualmente es preguntas y respuestas. Castillo no habla mucho, no explica lo que va a hacer y eso genera más incertidumbre. Claro. Él tiene que hablar. Claro, y sí. Le hago la última consulta, Augusto. ¿Qué va a pasar ahora con Fujimori? Porque justamente esta semana también la Fiscalía había pedido un pedido de prisión preventiva justamente por el caso de Odebrecht. Sí, pues lo que la señora Fujimori enfrenta es una acusación judicial. Debo decir que también fue de muy mal gusto que la Fiscalía, el día siguiente que acabó la elección, le planteara ese pedido. Y se ven fiscalías que tienen una intervención política, cuando eso no debería ocurrir. Uh-huh. Pero ella, en resumen, enfrenta en este momento desafíos bien grandes en su vida. Primero, es una señora de 45 años que estaría perdiendo su tercera elección consecutiva en la Puerta del Horno, donde se quema el pan. Y entonces perdió por penales 3 elecciones consecutivas, lo cual debe ser dramático y debería requerir como un psicólogo muy potente para ayudarla a enfrentar eso. Pero además enfrenta una acusación judicial, entonces ella debe estar viviendo el riesgo de perder su carrera política, porque ya la 4ª elección como que la gente va a decir: Keiko, como que tú no das juego, ¿no? Y luego enfrentar la posibilidad de ir a la cárcel. Entonces, eso implica un peso enorme sobre ella y quizá explique la reacción tan fuerte que está teniendo para ver cómo no hace para no perder ahora. Augusto, te agradecemos muchísimo este contacto, la verdad que nos has podido dar un paneo hiperactualizado de la realidad y de lo que viene en materia política, económica y social en Perú. Estamos en contacto y muchísimas gracias. Augusto, por favor, que tengan un gran día. Adiós. Muy amable. Con nosotros estábamos en contacto justamente con Augusto Álvarez Rodríguez, analizando un poco las distintas variables que se dan en este contexto, en el cual existiría una virtual presidencia por parte de Pedro Castillo, pero existen distintas interpretaciones, distintas variables, por lo cual en lo inmediato esperamos que se termine de confirmar una proclamación por la justicia electoral peruana. Exacto, según lo que decía Augusto Álvarez Rodríguez, probablemente a fines de la semana que viene ya habría una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Hay que ver qué es lo que pasa. Efectivamente, la tensión está latente, está muy polarizado el país y no hay claridad, por lo menos a corto plazo. Exacto. Ahora, no te vayas, quédate ahí, que en el próximo bloque tenemos la propuesta en medio ambiente que acostumbramos a generarte y una propuesta muy interesante en materia cultural. El Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Continuamos con Enlace Internacional y como te anticipamos tenemos este segmento, este bloque en materia de medio ambiente, para lo cual estamos en contacto vía Zoom con Manuel Facelo, justamente para analizar un poco cuál es la perspectiva de los empresarios sustentables que tienen perspectiva en medio ambiente. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás, Augusto? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Vos sabés que, bueno, contextualizamos un poco. Facelo, él es empresario en Mendoza, en un sector que ha estado desde el principio ambientalmente comprometido, podemos decir, un comercio con perspectiva. ¿Cuál es la actualidad en la que se encuentra hoy un empresario con perspectiva en materia medioambiental? Mira, la mirada para mí de lo que se está creando en relación a comercio, pymes y pequeñas organizaciones tiene que estar puesta en la agenda de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que un poco marcan un camino, ¿no? que atraviesa no solo a los gobiernos o a las diferentes gestiones de gobiernos, sino también a organizaciones no gubernamentales y también a pymes. Así que me parece que ahí hay un faro interesante para establecer patrones de trabajo que están relacionados con los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por ahí, para mí, el hecho de que cualquier estructura tome uno de esos puntos y pueda laburar sobre ellos, ya tiene un impacto
no solo sobre el medio ambiente, sino también sobre la comunidad, y que ahí es donde me parece donde se cifran momentos interesantes para repensar las estructuras en relación a que el medio ambiente no está escindido de la comunidad, sino que también se retroalimentan el impacto mutuamente. Claro. Emanuel, bueno, algo interesante que nos parecía importante compartirlo con la sociedad mendocina, con también el público de San Juan y de San Luis, es el hecho de que ustedes, la empresa El Botellón, el bar, participó de un concurso, que por eso tiene una proyección internacional, participó de un concurso que se llama Latinoamérica Verde y quedaron dentro de los primeros 50 puestos. Sí, es un concurso que juntó cerca de 2.000 organizaciones de toda Latinoamérica, y la idea era un poco esa, ¿no? Presentar algunos proyectos que tuvieran impacto. Nosotros presentamos uno que se llamó Polo Turístico Sostenible para la ciudad de Mendoza, y que incluía, digamos, el eje gastronómico de la calle Sarmiento, de la calle Belgrano, Arístides y Juan B. Justo, con acciones de segregación de residuos y generación de algunos puestos de laburo. Y la verdad es que sí, nos fue bien en el concurso. Quedamos en el puesto 38 a nivel general. En Argentina, de las organizaciones, empresas, porque también participaron municipalidades, otras instituciones, quedamos terceros, y en rubro recuperación de residuos sextos. Así que la verdad es que estuvo bien. Y lo que para mí más importa de esto es que las métricas, es decir, las evaluaciones, nos dan un panorama de dónde nos tenemos que parar para poder seguir trabajando, porque uno cuando empieza a evaluarse, a medirse, no tiene por ahí una devolución concreta que te diga, bueno, estás parado acá. Entonces los concursos y todas las gestiones que te miden desde afuera te dicen, bueno, es por acá, y ahí uno corrobora que lo que está haciendo tiene un impacto y tiene un sentido. Emanuel, para cerrar, en relación a lo que viene, a los desafíos que vos interpretás en materia de sostenibilidad, ¿qué crees, por dónde crees que viene la discusión? Me parece que lo interesante de la discusión es empezar a poner arriba de la mesa cómo los ejercicios sostenibles, ya sean de la comunidad o del medio ambiente, empiezan a repercutir sobre la población en términos de mejoras sustanciales en temas de ingresos. Me parece que es un momento interesante para repensar el país en múltiples dimensiones, debido a que, bueno, el COVID y otras variables que nos han dejado en esta situación de crisis nos dan la oportunidad para que, me parece a mí, ¿no?, se pueda pensar la realidad de diferentes perspectivas y de una manera constructiva que empiece a poner de vuelta no solo la sociedad en un funcionamiento, sino en un funcionamiento más armónico. Y esa es la perspectiva interesante, decir, bueno, hoy estamos en esta crisis, particularmente el sector gastronómico está en una crisis muy importante, y otros sectores también, como las industrias culturales, y bueno, desde dónde podemos sentar bases de partida para que la reconstrucción sea armónica con el medio ambiente y con la comunidad. Una es, por ejemplo, separar los residuos, que es una acción que tiene muchísimo impacto, porque en definitiva lo que se segrega es un residuo que se convierte en recurso, y a partir de ahí me parece que los varios sectores con una política tan sencilla como esa, sencilla en términos teóricos, por ahí es constante en términos de ejecución, puede ya empezar a tener un impacto muy grande. Cualquier industria que simplemente empiece a observar sus residuos y los pueda convertir en recursos, ya comienza a impactar, me parece a mí, de una manera muy interesante en la comunidad, porque eso vuelve a la economía social, es decir, los residuos que se convierten en recursos naturalmente vuelven a la economía social, y un tipo que vive de los cartones se encuentra con un montón de cartón recuperado simplemente por la segregación de residuos, y no teniendo que ir a buscarlos a un pozo de residuos donde está todo mezclado y donde también hay condiciones de insalubridad y donde, etc. Emanuel, te agradecemos muchísimo este contacto, la verdad que interesantísimo ver cómo se pueden generar acciones concretas con perspectiva y en construcción, así que nuevamente te agradecemos. No, gracias a ustedes, y por ahí me parece que lo interesante es eso, no abrumarse con la multiplicidad, sino tomar una acción y trabajar sobre ella,
y eso naturalmente repercute muchísimo en las estructuras. Gracias, chicos. No, gracias a vos, clarísimo. Estábamos en contacto con Emanuel Facelo, justamente para poder entender en profundidad de qué se trata esto de generar recursos en relación a lo que es el rol empresario y estar comprometido con la comunidad y con el medio ambiente. Exacto, y la proyección internacional que tiene esto es simplemente ayornarse a todo lo que está pasando en el mundo. Ya lo hemos hablado en múltiples ocasiones, como el mundo está pidiendo que la sociedad empiece a pensar en el medio ambiente. Y qué mejor que Mendoza, nuestra provincia, lo esté haciendo. Totalmente, e invitar también a esta discusión, a esta construcción en base al rol que cada uno le toca, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos que irnos ahora a lo que sería el segmento cultural, a la película. Vamos a vincular lo que hablábamos de Nicaragua con una película que no habla tanto de Nicaragua en sí mismo, sino de un tema en particular. Se llama la película Kill the Messenger, que sería Matar al Mensajero. Es una película del año 2014 de dirección Michael Cuesta y Jeremy Renner es el protagonista. ¿A quién protagoniza? A el famoso periodista Gary Webb. Gary Webb fue el primer periodista que en 1996 intentó y se empeñó en poder dar a conocer, en mostrarle al público estadounidense cómo la CIA estaba implicada en el contrabando de narcotráfico desde Nicaragua hacia Estados Unidos. ¿Para qué? Para financiar a los Contras. Los Contras son los grupos contrarrevolucionarios que en la década del 80 luchaban en contra del Frente Sandinista de Liberación Nacional el partido de Daniel Ortega, el actual presidente, que de hecho en 1985 empieza su mandato Daniel Ortega. Pero esta película la trajimos justamente, nos parecía interesante porque es un vínculo de lo que podría estar pasando ahora, en el sentido de lo que desde el gobierno de Nicaragua lo que denuncian es un intento de injerencia por parte de Estados Unidos. Y hay una cierta prueba en la historia, porque justamente esto que pasó en 1996 está documentado, está comprobado, y de hecho se comprobó que en 1984 hubo una demanda desde Nicaragua hacia Estados Unidos que fue avalada por la Corte Internacional de Justicia, en donde se demostró que el gobierno de Ronald Reagan había estado financiando a estos grupos que son los contrarrevolucionarios. Es una propuesta muy interesante esta película, Kill the Messenger, porque lo que plantea es la vida de este periodista que intenta dar a conocer el rol de la CIA en el narcotráfico para financiar a estos grupos, pero además cómo la CIA, como no puede demostrar que lo que está diciendo es falso, se empeñan en desprestigiarlo a él. Es interesantísimo también tener esta perspectiva en relación a hechos puntuales en los que se ha denunciado injerencionismo por parte de Estados Unidos. Y también, así como hablábamos... No significa que es lo que esté pasando ahora. No, pero también hacer una referencia en relación a que hablábamos de la posición de Argentina de no intervencionismo. En la historia se han dado hitos en los cuales se ha manifestado, se ha dejado ver un injerencionismo concreto por parte de Estados Unidos, ya sea en lo que fue el Plan Cóndor, ya sea en las escuelas de las Américas, y en Centroamérica, también en El Salvador, han existido denuncias por este injerencionismo. Así que nos parecía interesante también por este lado darle esta vuelta de tuerca. Exacto, la película está muy buena, está en YouTube, la pueden ver allí en YouTube, sale como Matar al Mensajero, directamente la pueden ver, está en castellano, por ahí también tiene esa facilidad, y es una buena propuesta para aprovechar este fin de semana si te interesa por ahí esta historia de periodismo, de cómo el periodista va buscando las distintas fuentes, cómo la CIA intenta desacreditarlo de manera permanente. Es una muy buena propuesta. Bueno, pero antes de irnos, por favor, contanos de este outfit que te han traído hoy. Hermosa estoy. La verdad es que me siento divina, no es de creída, pero es por el outfit que estoy utilizando en esta ocasión. Bueno, el atelier Ellen Hansen me ha dado un look completo, divino. Las botas de cuero ecológico, el vestido de lino a la rodilla, azul oscuro con los botones de nácar. Miren lo que son estas mangas, son una preciosura, divinos. El saco es de lana, de paño de lana, miren los bolsillos. Bueno, una cantidad de detalles preciosos. El collar, los accesorios también son del accesorio. Por ejemplo, bueno, este collar divino de plata con una piedra engarzada amazonita, el anillo también de plata. Están en todos los detalles. Vayan a San Lorenzo 576 de Ciudad de Mendoza, y les recuerdo que el atelier tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja en moda responsable y sostenible, así que va en línea justamente con lo que nosotros buscamos. Vayan, les repito la dirección, San Lorenzo 576 de Ciudad de Mendoza, atelier Ellen Hansen, que las va a estar esperando.
Por otro lado, les agradecemos mucho habernos acompañado en este programa hipercargado, que hemos tenido una coyuntura latinoamericana principalmente muy importante con testimonios, un desarrollo sobre la gira de Joe Biden, esta bilateral con Vladimir Putin, además de la actualidad de Nicaragua. Así que los encontramos la semana que viene por Canal Sama en San Juan, Canal 13 en San Luis. Acá desde Canal Acequia, un abrazo muy grande. Chau, chau.